Muchas gracias amigos por seguir acompañándonos en este proyecto que se llama Camino a Palacio de Gobierno. Y quisiéramos hacer dos aclaraciones. Primero, que esta conversación que lo hago con Hugo la hacemos por nuestro amor a la cultura y a la historia. Y nos disculpen si nos equivocamos con fechas o acciones, porque como vamos avanzando en la historia, seguramente algunos presidentes del siglo XIX todavía tienen familiares. Y lo más importante, estamos haciendo esta conversación con Hugo con un interés absolutamente cultural e histórico, no con intereses políticos. Y lo aclaro porque como la gente sabe que yo hago política, no quisiera que este trabajo pueda contaminar ni hacer daño a su trabajo de un hombre tan joven como es Hugo. Así que reitero, no tiene ningún interés político, es el interés cultural y la historia. Así que Hugo, quiero que nuestros seguidores, básicamente tus seguidores, sí, no te contagien con temas políticos. Sí, bueno, gracias Virgilio por esa aclaración. Es muy importante decirlo y aclararlo porque lo que estamos haciendo es únicamente con el fin de enseñar, educar, a compartir conocimiento con la gente que le interesa estos temas, ya que promueve la cultura, promueve la educación en el Perú, y esa es la única intención de este programa, ¿no? Ya sé que el nombre suena como Camino a Palacio, pero justamente estamos relatando cómo cada presidente llegó a ocupar la máxima magistratura del Perú. Podemos empezar, Hugo. La última vez hablamos de hasta San Román. San Román, nos quedó hablar del presidente San Román. Claro, nos quedamos al final de Castilla. Él gobernó hasta el año 62, donde hubo elecciones, 1862. Ahí hubo unas elecciones en las que ganó Miguel de San Román. Y ahí es donde empieza su gobierno. Hablemos un poquito de Miguel de San Román, cómo es que llegó él al poder. Porque él, al inicio de su carrera militar, colabora con San Martín, con don José de San Martín, y participó en las batallas de Junín y Ayacucho. Eso también es bueno decirlo. Ayudó a Gamarra, a Agustín Gamarra, en la batalla de Ingavi, en Bolivia, hasta que Gamarra se murió, fue alcanzado por los enemigos, ¿no? Y así fue como San Román se convierte en un gran mariscal, y fue también premier durante el gobierno de Gamarra. Y también fue su presidente interino en algún momento. Y esto le ayuda a seguir en la carrera política, y gana las elecciones en 1862. Así es como llega Miguel de San Román al poder. Pero sucede algo inesperado. Pocos meses después de haber sido elegido, exactamente unos 7 meses más o menos, él fallece lastimosamente por una enfermedad, y ahí tiene que entrar su vicepresidente. Pero no estaba ninguno de los dos presente en Lima, así que Castilla asume durante unos pequeños días. Castilla asume durante 6 días nomás. Castilla entra, ya recién entra el segundo vicepresidente, Pedro Díez-Canseco, y ya más tarde ingresa el primer vicepresidente, Juan Antonio Pezet, ¿no? Ahí comienza otro, o sea, ahí continúa el gobierno el señor Juan Antonio Pezet. San Román es un ciudadano puneño, o sea, para los que aspiran a llegar a la Casa de Gobierno o a Casa Pizarro, pueden venir de diferentes ciudades, claro. Como Castilla vino de Tarapacá, Gamarra vino del Cusco, San Román viene de Puno, los Díez-Canseco vienen de Arequipa, o sea, de cualquier región pueden llegar a Palacio de Gobierno. En este caso de San Román era un político y era un militar que se iba desenvolviendo en diferentes actividades públicas, ya desde la guerra, ha trabajado con Castilla, ha trabajado con Gamarra, ha trabajado junto con San Martín, o sea, todo hay un proceso que él ha seguido hasta llegar a Palacio de Gobierno. Y como tú dices, finalmente, por asunto de enfermedad, creo que solo gobernó 6 o 7 meses
y luego tuvo que entrar los dos vicepresidentes. O sea, la enseñanza acá es que a la muerte de un presidente, cualquiera de los dos vicepresidentes puede llegar a Palacio de Gobierno. Y en este caso, creo que los vicepresidentes eran Pezet y Pedro Díaz-Canseco. Los dos, tenía que ocuparlo Antonio Pezet. Él tenía que entrar, pero no estaba en Lima. Así que tenían que poner a Pedro Díaz-Canseco, que tampoco estaba en Lima. Y pues entonces asumió de manera interina Castilla hasta que lleguen los dos vicepresidentes. Pero al final sí, pero Antonio Pezet se quedó. Dime. Pero mira, qué interesante, ¿no? Puedes llegar a la Casa de Gobierno solo porque podía ser un buen vecino. En este caso murió San Román. No estuvieron los dos vicepresidentes y le tocó a Ramón Castilla asumir la presidencia, mientras el primer vicepresidente o el segundo, que en este caso era Pedro Díaz-Canseco, viajaba de Arequipa a Lima. Entonces hay que estar presente, al lado de la política hay que estar presente porque en cualquier momento te hacen presidente de la República. Sí, y también ser buen allegado como lo era Castilla. Castilla era muy allegado de San Román, así que el Congreso le deja asumir, pero el Congreso temía que Castilla se quede en Palacio. Pero Castilla fue recto, no se quedó, vino el vicepresidente y le cedió nomás y eso que Castilla tenía poder político y todo, ¿no? Pero Castilla le cedió el poder al vicepresidente y continuó siendo un gobierno constitucional, felizmente. Pero sucede algo interesante, Virgilio. Esta etapa es crucial en la historia. Juan Antonio Pezet está gobernando en el año 1864 y ocurre algo interesante. En el 63 ocurre, en 1863 ocurre un incidente en el norte del Perú, en La Libertad, en la hacienda de Talambo, una hacienda conocida en el norte. Perdón, Hugo, Talambo está en Chiclayo. Tiene razón. Sí, en Lambayeque. Tiene mucha razón. Chiclayo, Lambayeque. En esta hacienda había un colono español trabajando y ocurre un altercado y es asesinado este personaje. España se entera. Justo España estaba enviando por ese entonces a explorar, porque España todavía quería, era la época de las colonias y España no tenía colonias. Inglaterra tenía un montón de colonias, Francia también. España se había quedado sin sus virreinatos, así que necesitaba colonizar. Mandaba gente a África para averiguar cómo era el asunto, también a América del Sur, y vino un barco lleno de... Supuestamente eran científicos, eran académicos que estaban investigando, era una expedición científica, entre comillas, y vino esta embarcación, se entera de la muerte de un compatriota de ellos, y deciden quedarse en las islas de Chincha, invadir las islas de Chincha, unas islas guaneras, que era el sustento del Perú económico, el sustento económico. Así que esto causa mucha preocupación en el Perú y en el presidente Juan Antonio Pezet. Hay una serie de negociaciones en las que no se llega a buen recaudo, pero Pezet cede y manda a firmar un tratado con uno de sus hombres, que era Vivanco, y así surge el tratado Vivanco Pareja. Pareja era el apellido de uno de los españoles, ¿no?, que estaba al mando en esa tripulación, tripulación naval. Entonces se firma este tratado. ¿En qué fecha? 1865. A inicios de ese año se firma el tratado Vivanco Pareja, en el cual había un entreguismo y una sumisión de parte de Juan Antonio Pezet, o al menos así lo han descrito los antiguos personas que estaban ahí presentes, como Mariano Ignacio Prado, un militar que pronto daría una insurrección. Decía en el papel que el Perú entregaba 3 millones de pesos a España para que se vayan de las islas de Chincha. Esto desató la furia de Mariano Ignacio Prado y desata la revolución de Prado. Y así se inicia la guerra, claro, la guerra civil, ¿no?
Sí, las islas de Chincha son las islas de la Sabe Guanera, de ahí es donde se estaba exportando el guano de la isla. Y como siempre el Congreso está funcionando junto con el Ejecutivo, si bien Pezet firmó el acuerdo con ese acuerdo de tratado de Vivanco Pareja, pero el Congreso no le aceptó. Eso sí. Entonces, como el Congreso no lo aceptó, entonces vino ya el descontento popular hasta que empezó lo que tú dices, la protesta de Mariano Ignacio Prado, justamente porque como consecuencia del Congreso no ratificó, como lo que se da ahora, ¿no? Que hay una ley que el Congreso tiene que aprobarla y si no la aprueban entran en conflictos. Aquella vez el conflicto fue entre Pezet y el Congreso, porque el Congreso no le aceptó el tratado que había firmado con los españoles y ahí se inicia el conflicto, lo que le llamamos ya la guerra con España, ¿no? Esa guerra con España que se inicia por 1865 y termina el famoso 2 de mayo de 1866. Sí, fue una guerra corta, si lo comparamos con la del Pacífico. Esa guerra duró, la del Pacífico sí duró casi 4 años o casi 5. Pero esta guerra duró poco, unos meses nada más, ya que Mariano Ignacio Prado no supo conllevarlo. Cuando ocurre esta guerra civil entre Prado y Pezet, Chile ya estaba en guerra con España, esto hay que decirlo, ya que Chile le había declarado la guerra a España porque también tenía altercados también con ellos. Creo que ahí ha habido como un proceso de recolonización de España con Latinoamérica. Sí, por eso es que ya tenían una guerra Chile con España, en Ecuador también tenía conflictos, llegaron al Perú con el pretexto de que mandaban sus delegaciones científicas, pero ya como que España hubiera querido retomar el tema de la colonización, y por eso que hubo un momento en que hubo una cuádruple alianza, ¿no?, contra España. Estuvo Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, hicieron una sola alianza para expulsar a los españoles que tenían ganas de retornar al Perú. Y creo que fue la primera vez donde los 4 países pudieron unirse para una protesta contra la colonia. Sí, y creo que fue la única vez que lo hicieron, ¿no? Porque no encuentro otro episodio donde se hayan unido estos 4 países. Perú, Bolivia, Chile y Ecuador se unieron militarmente para enfrentar a España, y bueno, al final solamente pelearon Perú y Chile porque tenían armamento naval, eran los únicos que tenían buques blindados de guerra. Ocurrieron varias batallas en el año 1866. En Chile ocurrió la batalla naval de Aptau, así se llama, Aptau, que es importantísima. Y también en el Perú ocurre el combate del 2 de mayo. Es muy célebre ese combate. Tenemos una plaza 2 de mayo en Lima, le han puesto así en honor pues a esta batalla, que el Perú sale triunfante. O sea, ganamos esa batalla del 2 de mayo, un momento histórico bastante célebre, y ocurre ya la tranquilidad. España decide irse. Hay que decir que España no se consideró perdedor, simplemente dice que se retiró porque quiso. Y los peruanos decimos que hemos ganado esa batalla, es una victoria peruana. Y así Mariano Ignacio Prado. Sí, dime, Virgilio. A ver, creo que esa firma del acuerdo diplomático de España y Perú en 1879. Sí, ya tiempo después, ¿no? Tiempo después, aunque la guerra se ganó antes, recién ahí algunos historiadores, sobre todo los políticos, dicen que recién ese momento podemos declararnos como países totalmente independientes de España, porque el primer gesto de San Martín fue una declaración de independencia, pero no quedamos libres. En el combate o en la guerra de Junín y Ayacucho también se dio la capitulación de Ayacucho, se firmó documentos,
pero no quedamos libres porque había acuerdos todavía que cumplir. O sea, yo he tenido que leer un poco esta parte de la historia. Dice que en la guerra del 9 de diciembre de 1824, los peruanos firmaron una serie de condicionamientos con España que no se habían cumplido. Y recién terminada el combate 2 de mayo, recién podemos declararnos absolutamente libres y, digamos, sí, fuera de deudas, porque España seguía cobrando las deudas que se había firmado por concepto de indemnización. Al Perú le costó muchísimo este tema de la independización, ¿no? Porque había cuenta por pagar con San Martín, cuenta por pagar con Simón Bolívar. Creo que hasta los nietos de Bolívar le han pagado su indemnización. Había cuenta por pagar al gobierno de Chile, al gobierno de Inglaterra, y también había cuenta por pagar a España, ¿verdad? Nuestra república se ha iniciado con un endeudamiento increíble por todas estas cosas que estamos mencionando, y seguramente por eso que España quería retornar a colonizarnos. Pero bueno, ya terminamos con el 2 de mayo y estamos entrando ya al periodo de Manuel Ignacio Prado, ¿no? Sí, hay un detalle ahí que incluso la deuda que el Perú tenía era también con su propia gente, los criollos, que algunos habían costeado, se le tenía que pagar, era la deuda interna. Bueno, el guano se encargó de tratar de solventar estos gastos. El dinero del guano ayudó un poco, pero no tanto, no todo. Al final el Perú, después de la era del guano, termina en una bancarrota que ya pasaremos a explicar, porque ahorita estamos contando la parte de Mariano Ignacio Prado, que él, una vez que el Perú termina la batalla del combate del 2 de mayo, España se va y Mariano Prado se queda en el poder como jefe supremo. Está ahí autoproclamado, ¿no? Porque había ganado de facto contra Antonio Pezet. Pasa al año siguiente, sigue Prado como jefe supremo, pero Prado dice que no quiere estar ahí de manera inconstitucional. Prado quiere ceñirse a la democracia, quiere que su gobierno sea democrático y constitucional, ¿no? Quiere que sea constitucional. Entonces, para ello, Prado hace algo, llama a un congreso constituyente en el año 1867. A inicios de este año entra en vigor un congreso constituyente, el cual tenía como único trabajo hacer una constitución, una nueva constitución, y colocar o ratificar a Mariano Ignacio Prado. Así que desde el momento en que se instala este congreso, eligen a Prado como presidente provisorio, ¿ya? Perdón para hablar un poquito de Prado. Cómo llegó al poder, ¿no? Claro, o sea, hay que ver. Como el proyecto es cómo llegas al palacio. Claro. Lo que pasa es que es difícil contar cómo llegan al palacio sin dejar de contar la historia de nuestro país, ¿no? Ignacio Prado nació en Huánuco, y qué bien huanuqueño, y aprovecho para mandar saludos a mis amigos de Huánuco, porque mira, Huánuco ha tenido un ciudadano, 2 veces presidente de la República y otra vez presidente provisorio, prácticamente 3 veces presidente de la República. Esa es la tierra de Huánuco. Dice que el padre de Mariano Ignacio Prado era un agricultor, que el padre fue un alcalde de Huánuco y por una razón terminó asesinado. Y aún con un padre asesinado, aún con una ciudad tan alejada y abandonada como Huánuco, Mariano Ignacio Prado llegó a ser 3 veces presidente de la República. Y yo diría que la mejor obra de Mariano Ignacio Prado fue su hijo, nuestro héroe. Leoncio Prado. Ajá, Mira qué maravillosa la historia. Leoncio Prado, el héroe de Huamachuco, ¿no? ¿O dónde? El héroe de Huamachuco y el héroe de la Guerra del Pacífico. También. Creo que peleó hasta en Cuba. Peleó en Cuba, creo, y se iba a ir a Filipinas, también se iba a ir.
Así mira cómo es hermosa la tierra de Huánuco que nos haya dado un ciudadano presidente y un héroe nacional, ¿no? Así es. Prado también vio ver cómo su hijo falleció, sus hermanos, sus hijos fallecieron en la Guerra del Pacífico. Y esto ocurrió cuando Prado estaba exiliado. Miren cómo fue Leoncio Prado, de amor y corazón a su padre. Hizo una carta antes de ser fusilado y dice lo siguiente: Huamachuco, julio 15 de 1883. Señor General Mariano Ignacio Prado, Colombia. Queridísimo padre, estoy herido y prisionero y hoy a las 8:30 debo ser fusilado por el único delito de haber defendido a mi patria. Lo saluda en este momento su hijo, que no lo olvida, Leoncio Prado. Mira qué maravilla de esa carta, Pradito, de un héroe como fue. Le decían Pradito. Pradito escribió esa carta antes. Hay muchas teorías, ¿no? Otras teorías dicen que antes de ser fusilado pidió una taza de café. Sí, ¿no? Y tocó, hizo este sonidito así, antes de que lo fusilen. Eso es lo que cuenta algunos soldados chilenos, ¿no? Y bueno, estamos en el año 1867, ¿no? Ahí Mariano Ignacio Prado entra como provisorio, presidente provisorio, durante este Congreso Constituyente, y a mediados de este año se promulga la Constitución del 67, que era totalmente liberal, y esto desató la furia, pues, de algunas personas importantes que querían que la Constitución del 60, la de Castilla, siguiera en vigor. Así que declaran la guerra civil, se alzan en armas desde Arequipa. Arequipa ha sido el epicentro de muchas guerras civiles, insurrecciones, sublevaciones de todo tipo, empezando por Vivanco y terminando en Prado. Prado también se sublevó en Arequipa alguna vez. Y ahora, en esta ocasión, ¿quiénes estaban sublevando? Pues era una coalición entre Pedro Díez-Canseco y Balta, José Balta. Ahí aparece la figura de José Balta. Ellos se sublevan contra Mariano Ignacio Prado en la guerra civil de Arequipa de 1867. Y entonces Prado tiene que ir a sofocar esta guerra. Tiene que ir a sofocar, no hay de otra, tiene que salir de Lima y deja en el poder al señor Luis Lapuerta de Mendoza. Ahí aparece Luis Lapuerta de Mendoza y se queda como encargado interino del Poder Ejecutivo. Perdón, o sea que este señor Luis Lapuerta de Mendoza llega a Palacio de Gobierno porque su jefe fue a Arequipa a apaciguar una revolución, ¿no? Sí, ese es también otro motivo de ocupar O sea, para ir a Palacio de Gobierno tú puedes mandar incendiar la pradera en cualquier lado y va el presidente y tú te quedas de presidente de la República. Claro, esa es una forma de... Aunque hoy en día no ocurre mucho esto de la encargado interino por viaje, ¿no? Por ejemplo, cualquier presidente ahora pide permiso al Congreso y puede viajar al extranjero para una cumbre, lo que sea, y el que se quede en el poder, el vicepresidente, no aparece en el registro de presidentes que hayan ocupado la presidencia, ¿no? Hemos tenido el caso, no sé, Vizcarra se va a una cumbre al extranjero, ¿quién se queda como vicepresidente ahí? Bueno, hemos tenido varios presidentes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, Kuczynski salió para una cumbre y se quedó en el poder Mercedes Arauz, pero no aparece, no figura como alguna presidenta interina. No se registra. Antes sí se registraba. Esto también, no sé por qué ocurre esto, la verdad. Creo que en aquella época viajar era muy difícil y demandaba días. Hoy en día ya viajas por avión, llegas al toque y pues creo que por eso no se contabiliza en la historia como una llegada al poder, como una ocupación del sillón de Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, es bueno mencionar también a Luis Lapuerta, cómo ha llegado al poder
porque él apoyó a Salaverry y luego luchó contra la Confederación. No, perdón. Luis Lapuerta ha sido un militar cusqueño, perdón, me estoy equivocando. Ha sido un militar cusqueño, sí. Ha sido prefecto de Cusco y ha sido diputado durante el gobierno de Castilla. El que apoyó a Salaverry ha sido Balta, eso me confundí. Pero Luis Lapuerta apoyó el gobierno de Castilla y llegó al poder, como conté. Pero Luis Lapuerta ha sido un presidente elegido. No. ¿O un presidente por sucesión? Sucesión. Justo estamos hablando de que Mariano Ignacio Prado va a sofocar esta insurrección en Arequipa y deja a Luis Lapuerta como su encargado interino, nada más. Pero Luis Lapuerta ha sido diputado antes, durante el gobierno de Castilla, y es por esto que tiene ha ascendido al poder, porque ha llegado a ser el hombre de confianza de Prado, y por eso llega como interino. Luis Lapuerta Mendoza nació en el Cusco en el 1811, murió aproximadamente a los 80 años. Estuvo en la universidad, fue militar y fue un hombre leal siempre a Mariano Ignacio Prado. Fue su vicepresidente en el primer gobierno y también la acompañó en su tercer gobierno cuando Mariano Ignacio Prado va a Europa en busca de compra de armamentos para la Guerra del Pacífico. Dice la historia que Mariano Ignacio Prado estaba en el sur, regresó a Lima con el pretexto de que Luis Lapuerta estaba enfermo, pero la verdad que no era cierto. Luis Lapuerta no sabía que Mariano Ignacio Prado estaba viajando o fugando a Europa. Esa es la historia, cómo Luis Lapuerta llega a Palacio de Gobierno. Mariano Ignacio Prado estaba en Arequipa, sí, sofocando una revuelta en Arequipa. José Balta se había levantado en Chiclayo, también en protesta con la Constitución del 67, y en Lima estaba Francisco Díaz Canseco, que es hermano de Pedro Díaz Canseco, que había sido ya vicepresidente, presidente algunas veces. Ante todas esas revueltas que habían, entonces los militares llegaron a Palacio de Gobierno y este señor Puerta, un caballero, dice que entregó Palacio de Gobierno y fue caminando a su casa. Y ahí terminó el gobierno del señor Lapuerta. De Lapuerta. Justo antes de que suceda eso, Pedro Díaz Canseco se autoproclama presidente en Arequipa, pero el que ocupa el sillón presidencial es Francisco Díaz Canseco, con el derrocamiento de Mariano Ignacio Prado. Pero esto ya ocurre en el 68, a inicios nomás, en enero. Ahí Francisco Díaz Canseco ya reemplaza definitivamente a Luis Lapuerta y le entrega a su hermano, que le correspondería según la Constitución, ¿no? Claro, entre hermanos ya estaban haciendo una insurrección y entre ellos los dos estuvieron pues en Palacio. Cosa sí, que ahora no se repite que un hermano le traslada el cargo a otro hermano, al contrario. Hay hermanos que no quieren que ningún otro hermano entre a Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, o hay otro hermano que dice que va a fusilar a su hermano. Tenemos también ese caso en el Perú. El general arequipeño Pedro Díaz Canseco llegó a Palacio de Gobierno en 3 oportunidades. 2 oportunidades en su condición de vicepresidente, segundo vicepresidente de la República. Llegó a ser presidente de la República entre el año 1863 y 1865, por fallecimiento del presidente y por ausencia del primer vicepresidente. Así que es una manera de llegar a la Casa de Gobierno. Y la tercera vez que Pedro Díaz Canseco llegó a la Casa de Gobierno fue por un golpe de Estado, que no lo dio él solo, lo dio Mariano Ignacio Prado en el sur y José Balta en Chiclayo. En realidad no ha sido una autoproclamación de Pedro Díaz Canseco, ya que él era el vicepresidente de San Román.
Entonces, como era el vicepresidente de San Román, le correspondía constitucionalmente la entrada al poder. Entonces, eso es lo que defiende Díaz Canseco. Dice, yo soy el vicepresidente de San Román, por lo tanto, esto que estoy haciendo es democrático. Se autoproclama democráticamente, ¿no? Un poco contradictorio decir eso. Y llama a elecciones y ya sale presidente. Ajá. María Ignacio Prado. No, eso todavía no, creo que sale José Balta. Estamos hablando del 68. Estamos hablando del 68. Todavía, 1868. Hay que decir que cuando los hermanos Díaz Canseco ocupan el poder, de inmediato restituyen la Constitución de 1860. De inmediato lo hacen. Y derogan sí, pues la del 67 que hizo Mariano Ignacio Prado. La derogan porque la consideraban muy liberal y todo. La Constitución del 60, la que hizo Castilla, es una de las más importantes y duró hasta 1920. Es la que más tiempo ha durado porque era muy fuerte esta Constitución. Tenía varios bandos, del conservador y del liberal, tenía sus buenos argumentos porque ha sido hecha por ambos bandos, y por eso es muy fuerte esta Constitución, y la restablecieron en 1868, y durante ese año hasta agosto se quedaron en el poder los hermanos Díaz Canseco. Bueno, Pedro Díaz Canseco era el que gobernaba, Francisco estuvo como interino un breve tiempo, y así llaman a elecciones ellos mismos. O sea, no se quedaron en el poder, se comportaron de manera democrática, acorde a su propia constitución que habían restituido, y llaman a elecciones en 2 de agosto de 1868, y allí lo gana con un 82% de los votos el caudillo José Balta y Montero. Caudillo porque había hecho una revuelta en el norte del Perú contra Prado, ¿no? Y tenía buena aceptación popular, y eso le dio los votos para poder ser presidente en ese año, 1868. ¿Sí o no, Virgilio? Entonces, hasta acá tenemos presidentes que llegan a Palacio por golpe de Estado, presidente que llega a Palacio por fallecimiento de su antecesor, presidente que llega a Palacio porque un hermano le prepara el camino, como en el caso de los Díaz Canseco, presidentes traicioneros, presidentes corruptos, presidentes padres de héroes. Tenemos de todo, pero hay 1000 caminos como llegar a Palacio de Gobierno, y hasta acá hemos encontrado de todo. Básicamente hasta hoy tenemos militares y políticos en forma conjunta, y ahí está la historia del Perú, y ahí están los caminos cómo llegar a Palacio de Gobierno. No hay que ser solo de Lima, puede ser de Huánuco, puede ser de Lambayeque, puede ser o puede ser de Ayacucho o Cusco. Sí. Todos los caminos llegan a Palacio de Gobierno. Antes no había preferencia a los limeños porque no había ese centralismo a la hora de gobernar. Gobernaban cusqueños, como el caso de Gamarra, gobernaron puneños como Miguel San Román, y huanuqueños como Mariano Ignacio Prado. También había limeños, ¿no? Claro. O sea, pero no había esa centralización de solamente limeños durante el primer militarismo. Eso también es importante. Pero hasta ahorita no ha habido ningún presidente que haya hecho una campaña electoral. Pero para el siguiente programa vamos a narrar algo que ocurre por primera vez en el Perú, y es la primera campaña electoral que se haya hecho. Y lo hizo un presidente que también convocó a una masa importante para el primer mitin del Perú. El primer mitin de la historia del Perú lo hizo un presidente que ya diremos quién es en la siguiente ocasión. Así es. Bueno, entonces acá termina
periodo de presidentes de 1860, 1870, 1875, estamos hablando 2 décadas. Acá nos quedamos, con estas historias de los diferentes caminos que han recorrido nuestros presidentes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias amigos por vernos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.